Muy buenas noches, nosotros somos el equipo número 2 y en esta ocasión vamos a presentar nuestro equipo de circuitos electrónicos, el cual tiene como objetivo principal aplicar los conceptos teóricos estudiando durante el curso de caso práctico y funcional. A través del diseño y el análisis del montaje de un circuito específico, buscamos demostrar el funcionamiento real de los principios fundamentales de la electrónica, como el análisis de mallas y de nodos, el uso de teoremas como el de Debye y de Norton, y la optimización de la entrega de potencias a una carga. En este proyecto no solo nos permite fortalecer nuestras habilidades en simulación y montaje, sino también comprender una mejor importancia en cada componente y su impacto dentro del sistema. Durante la presentación abordaremos el planteamiento del problema, el desarrollo teórico, la implementación práctica, los resultados obtenidos en simulación y pruebas físicas, y finalmente las conclusiones que respaldan la validez de nuestro diseño. En esta práctica se analizará un circuito electrónico utilizando el teorema de Debye para simplificar el análisis y determinar la potencia máxima transferida a una carga. Los pasos principales que se llevarán a cabo serán los siguientes: análisis teórico, que determinará el circuito equivalente de Debye entre las terminales A y B. Calcular el voltaje de Debye y la resistencia de Debye. Para el cálculo de la potencia máxima transferida, debemos encontrar la carga que maximiza la transferencia de potencia para poder calcular la corriente, el voltaje y la potencia de la carga. Implementación práctica y simulación. Construir el circuito original en la protoboard y realizar mediciones, asimismo como la simulación del circuito original y el circuito equivalente de Debye. Y por último debemos hacer la comparación de resultados comparando los valores teóricos, experimentales y de simulación y verificar la validez del teorema de Debye y la potencia máxima transferida. Objetivo: demostrar de manera práctica y mediante simulación el circuito equivalente por el teorema de Debye y la potencia máxima transferida en el circuito entre las terminales A y B. Como hipótesis, si se aplica correctamente el teorema de Debye a un circuito eléctrico, entonces será posible reemplazar dicho circuito por un equivalente más simple, que entregue la misma respuesta eléctrica en las terminales de carga, y se podrá verificar que la potencia máxima es transferida cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Debye del circuito original. Materiales para esta práctica: fuente de corriente a resistencias de 10 ohms, 20 ohms, 40 ohms y 50 ohms. Resistencias adicionales según los cálculos teóricos, una protoboard, multímetro, computadora con software de simulación. Por ejemplo, podemos utilizar el Multisim, Proteus, LTS Spice. Cámara o celular con capacidad de grabación de video para capturar evidencias. Software para edición de presentaciones, PowerPoint, Google Slides. Implementación del teorema de Debye. Metodología. Parte teórica. Se comenzó dibujando el circuito original, identificando claramente todas las resistencias y la fuente de corriente. Se aplica el teorema de Debye para encontrar el circuito equivalente entre las terminales A y B. 3. Se calcula el voltaje de Debye mediante el análisis de mallas y nodos. Se calcula la resistencia de Debye reemplazando las fuentes independientes por sus equivalentes fuentes de corriente abierta. Se determinó la resistencia de carga que maximiza la transferencia de potencias cumpliendo con la condición. Y para concluir se calcularon los valores de corriente, voltaje y potencia en la carga de diferentes valores de resistencia, incluyendo el óptimo. Cálculos teóricos realizados. Pasamos con la simulación. Se replicó el circuito en un software de simulación y se midieron los mismos parámetros en la parte práctica, el voltaje, corriente y potencia, que es lo que nos indicaba o nos pedía el ejercicio. Nuestra simulación. Se simuló también el circuito equivalente de Debye para verificar que las corrientes eran equivalentes. Aquí podemos ver algunas fotografías
de las capturas de nuestra construcción de nuestro circuito. En la primera podemos ver la resistencia que corresponde a las mediciones de nuestras resistencias que ocupamos. Ocupamos una de 10 y al medirlas nos valía que era de 11.6 ohms. Tenemos una segunda resistencia que tendría que corresponder a 20 ohms. La medimos y nos daba el valor de 21.2 ohms. Una tercera resistencia de 50 que al calcular su valor y medición era de 48 y una resistencia de 39 que correspondía a la de 40 ohms. Se realizaron las mediciones con el multímetro en cada resistencia para obtener el valor que representarían cada una al momento de realizar el procedimiento de armar el circuito y observar las verificaciones que existían en el resultado final. Fotografías o capturas de la construcción del circuito. Como podemos apreciar, se armó el circuito original en la protobar utilizando las resistencias disponibles y una fuente de corriente de 1 ampere. Se realizaron mediciones con un multímetro para obtener el voltaje y la corriente de los puntos de interés. Y se sustituyó la resistencia de carga por diferentes valores y se midió la potencia transferida, con especial atención a la coincidencia de resultados teóricos. Durante el desarrollo de la práctica nos enfrentamos a algunos inconvenientes relacionados principalmente con el funcionamiento de la fuente de alimentación. En varios intentos, las fuentes no proporcionaban el voltaje esperado o presentaban inestabilidad, lo que dificultó la correcta implementación y medición del circuito. Ante esta situación solicitamos apoyo y nuestro docente se acercó a orientarnos. Gracias a su intervención pudimos identificar posibles errores de las conexiones y verificar el estado del equipo, lo que nos permitió continuar con la práctica de manera adecuada. Este tipo de contratiempos nos brindó la oportunidad de reforzar nuestros conocimientos sobre el manejo del equipo de laboratorio y la importancia de revisar cuidadosamente las conexiones y condiciones de los instrumentos antes de realizar las mediciones. La práctica permitió comprobar la forma teórica, práctica y simulada del teorema de Devin y el principio de transferencia de máxima potencia. A través del análisis y la simplificación del circuito, se obtuvo el circuito equivalente de Devin, lo cual facilitó la comprensión del comportamiento del sistema electrónico entre dos terminales. Además, demostró que la máxima potencia se transfiere a la carga cuando su resistencia es igual a la resistencia de Devin del circuito original. Los resultados obtenidos en el montaje práctico y en la simulación fueron coherentes con los cálculos teóricos, con pequeñas variaciones atribuibles o tolerancias de componentes y mediciones. Esta actividad reforzó la importancia del análisis de circuitos para optimizar el diseño eléctrico y facilitó el aprendizaje del uso de herramientas de simulación electrónica. Muchas gracias.